Proverbios capítulo 10. Vamos en esta mañana a ver un solo versículo. Decíamos el domingo pasado la importancia que puede tener un solo versículo, cómo puede cambiarlo todo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Dios claramente en Isaías estableció que su palabra nunca va a volver a él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual él la envía. Es decir, que cuando Dios envía su palabra, él tiene un propósito específico en ello. Y ese propósito específico que Dios tiene lo va a cumplir al enviar su palabra. Amén. Por eso cuando hablamos el domingo pasado, ¿os acordáis de qué hablamos? ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿De cómo vencer qué? El temor, la ansiedad, la preocupación, un tema tan importante. Yo procuré hacer aunque sea una breve grabación desde casa porque aquí se nos cortó, porque se fastidió el micrófono. Pero qué importante, ¿verdad? Qué importante aprender, porque todos tenemos temores, preocupaciones, y Dios promete claramente en su palabra, en Isaías precisamente, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Entonces, ¿cómo Dios cumple su promesa? ¿Cómo Dios de alguna manera va a hacer que el temor no nos oprima? Ya hizo provisión, porque ya lo prometió. Pero hay una parte que es nuestra: buscarle y recibir esa palabra específica. No se trata de memorizar, no se trata de leer y releer, no se trata de teología, no. Se trata de que Dios te dé a ti, Él a ti, una palabra específica. Punto. Eso te va a echar fuera el temor. ¡Pum! Eso va a acabar con la preocupación. Eso va a acabar con la ansiedad. Pero tiene que ser una palabra específica que Él te dé a ti. Y te la va a dar como respuesta a la oración cuando tú busques su rostro. Como respuesta a la oración, cuando tú derrames tu alma delante de Él y le busques con todo el corazón, te va a dar una palabra específica para ti. Y cuando tú recibas esa palabra específica que sale de su boca y que sale con un propósito y que no va a volver a Él vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual Él la envía, por ejemplo, a acabar con la opresión y con el temor en tu vida. Cuando Él envíe esa palabra específica para ti, el temor y la opresión se van. Yo lo experimenté, no estoy hablando teoría, es algo que yo viví en relación con un aspecto concreto que ahora no voy a comentar. Algo que me oprimía, algo que era como un temor continuo, que estaba ahí. Y oraba y clamaba hasta que Dios, pero el temor seguía ahí. A veces me sentía bien, a veces mejor, a veces peor, pero la opresión, el temor seguía ahí hasta que Dios me dio esa palabra, se acabó. ¿Por qué? Porque creí, como supe y entendí que venía de Él, pues si Él me lo dice, ya está, se acabó. Dejé de temer, pero Él tuvo que decírmelo. Puede ser un pasaje que leíste muchas veces. Lo leíste, pero aquel día es la palabra específica que sale de su boca para ti. Y tú sabes cuándo es Él, por el efecto que produce en tu interior. Dice Proverbios 10, por eso dice a veces lo importante que es un solo versículo. Pero todo es como respuesta a la oración, a la búsqueda de su rostro. Puede ser que a través de una predicación, que recibas la respuesta a la palabra que sale de su boca al leer la Biblia, pero todo tiene que ser como respuesta a la oración. Amén. Y esa palabra es la que va a hacer el efecto cuando es la palabra que sale de su boca para ti. Proverbios capítulo 10. ¿Está claro, hermanos? Quise hacer un breve resumen del domingo pasado, por la importancia que tiene. Versículo 24. De esto oigo tanto yo, tantas prédicas y tantas opiniones y tanto de todo, que quiero aclararlo porque está relacionado con lo que vimos el domingo pasado. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Vuelvo a repetirlo, porque esto se las trae, Esto se las trae.
Fíjate un solo versículo, todo lo que puede traer a colación. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Sin ir más lejos, ayer, Isabel, que siempre pone predicaciones en casa, de este predicador, del otro y del otro, todos muy buenos. Pero eso no quiere decir que todo lo que digan sea correcto. Como dice la Escritura, examinarlo todo y retener lo bueno. No dice retenerlo todo, retener lo bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que no todo es bueno, ¿verdad? Hay de todo, hay mezclado, hay chistes, hay anécdotas, etc. No todo es bueno, no todo es lo que edifica. Hay que retener lo que realmente edifica al otro. Nada más, pues se entretuvo un ratito, pero no hay que retenerlo. Lo que hay que retener es lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues la palabra que sale de su boca, eso es lo bueno. Eso es lo que va a hacer el efecto en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Eso es lo que va a sanar por dentro. Eso es lo que va a dar fortaleza y ánimo. Eso es lo que va a traer vigor a los huesos. Eso es lo que va a tener influencia incluso en el cuerpo físico, porque todo está relacionado, lo físico con lo anímico. Eso está comprobado por los doctores hoy día. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. A veces escuchas muchos predicadores que hablan en general, cuidado con lo que temes que te viene. ¿Cómo qué? ¿Cómo que te viene lo que temes? Yo he temido cosas que, a Dios gracias, no me vinieron. ¿Por qué? Porque todo, de alguna manera, está supeditado al marco que establece la palabra de Dios. Yo puedo temer, vamos a suponer, por poner un ejemplo, no es el caso, lo aclaro. Puedo temer que una hija mía no encuentre trabajo. Pero la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Puedo temer que sea una mendiga. Pero la palabra de Dios establece lo contrario. Luego, ¿qué es lo que se va a cumplir? ¿Mi temor o la palabra? La palabra. Mi temor no puede estar por encima de su palabra. Entonces, si su palabra dice lo contrario a lo que expresa mi temor, la palabra gana. O sea, eso de que lo que voy a temer va a ocurrir, ¿por qué? ¿Por qué? A mí que me lo demuestren, esos predicadores que me lo demuestren en la palabra. Lo que dice la palabra de Dios es que lo que el impío teme, le va a venir. El impío. ¿Y quién es el impío? ¿Quién es el impío? El que hace impiedad, el que hace lo malo, el que obra injusticia, el que obra iniquidad. Lo que teme le vendrá. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre sembrare, eso segará. El que hace lo malo continuamente, de alguna manera presiente dentro de él que algo malo le va a venir. ¿O no? Si nos pasa a nosotros. Tú cometes injusticia y tienes como una intranquilidad dentro de ti. Y dices, no sé, tarde o temprano me va a venir algo malo. ¿Por qué? Porque en el fondo está grabado en nuestra conciencia que de Dios no podemos burlarnos. Y si hacemos lo malo, si sembramos lo malo, vamos a cosechar lo malo. Y punto. Y el temor es como un aviso. Es como un dolor en el alma que te avisa. Cuando tú tienes un dolor en el cuerpo, te avisa de que algo está mal. Y si no lo subsanas, quién sabe lo que puede ocurrir. Bueno, el temor es lo mismo, pero en el alma, en el ámbito espiritual. Te avisa de que algo va mal. Y si no le pones remedio, puede ocurrir que lo que temes precisamente te venga. Ahora, esto ocurre del lado malo, digámoslo así, del lado negativo, pero también del lado bueno, porque dice que a los justos, los que obran justicia, los que caminan en rectitud, y se les será dado lo que desean. Pero de nuevo nos movemos dentro del marco de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios y del propósito de la voluntad de Dios específico para nuestra vida. Yo puedo ser justo y puedo desear vivir 1000 años, pero Dios no me va a dar 1000 años de vida. Eso de que a los justos les será dado lo que desean, sí, siempre y cuando yo esté dentro del marco que la palabra de Dios establece y dentro del propósito de la voluntad de Dios para mi vida. Yo deseé una vivienda, un piso. Dios no me lo dio. ¿Por qué? Porque tenía otro mejor. Deseó en su día una novia. Tampoco Dios me la dio. ¿Por qué? Porque tenía otra mejor. O sea, yo puedo desear algo y Dios no me lo da
¿Por qué? Porque dentro del propósito de la voluntad de Dios específico, para mi vida tiene algo mejor. No sé si me explico. O sea, esto no es el genio de Aladino, ¿eh? Eso de que a los justos les será dado lo que desean. Pero sí, Dios tiene lo mejor, Dios tiene un plan perfecto, y todo lo que yo deseo que encaja con su palabra y que encaja con el propósito de su voluntad, me lo va a dar. Me lo va a dar. A los justos les será dado lo que desean. Y a los impíos lo que temen les va a venir. Y esto está muy relacionado, vamos a Marcos, vamos al Nuevo Testamento, con lo que dice Marcos 11. Que aquí es donde viene la controversia en relación precisamente con esto que acabamos de decir. A veces tememos muchas cosas, pero la palabra de Dios establece claramente, creo que es el Salmo 119, donde dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que de alguna manera Dios ya sabe de antemano lo que va a suceder en nuestra vida. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una. Y dice o no dice en Eclesiastés que aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Fíjate qué cosa tan tremenda dice en Eclesiastés. Lo que ha de ser, lo que ha de acontecer en el futuro, ya fue. Ya de alguna manera Dios lo tiene registrado. O sea que de alguna manera está todo bajo control. Está todo bajo control. Y digo esto porque vamos a leer a Marcos 11. En Marcos 11, versículos, vamos a leer del 20 hasta el 26. Marcos 11, del 20 al 26. ¿Estás ahí? Presta muchísima atención porque esto también es un texto que se da a mucha controversia. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La higuera que Jesús había maldecido. Lo había maldecido en el versículo 12 del mismo capítulo, Marcos 11, 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Le habló a un árbol, ¿eh? A ver, los que tenéis huerta, ¿alguna vez le habláis a los árboles? Sidonio, ¿alguna vez le hablas a un peral, a un manzano? ¿No le dices: a ver, da fruto ya? Sí, parece una locura. Por eso dice la Escritura que para la mente natural las cosas espirituales son auténtica locura. Se tienen que discernir espiritualmente, pero vamos a ver si realmente se puede o no se puede hablar a un árbol. Vamos a verlo. Y si tiene o no consecuencias. Jesús lo hizo. Lo hizo con un propósito, por supuesto, de enseñar algo, ¿no? Vamos ahora sí al versículo 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es decir, que esto ocurre del lado de la maldición. Yo esto lo comprobé hace tiempo, creo que ya os conté la anécdota, ¿no? Esto lo comprobé que funciona. Del lado malo funciona. ¿Os acordáis? Que estaba tan molesto, con unas alumnas que me hacían la vida imposible hace años, ¿eh? Y eso que esto se va a colgar en internet, Dios me guarde. Que empecé a reprender, pero todo enojado. Ahí no dudé ni lo más mínimo, ¿eh? Empecé, os quebranto, rompo, y lo que luego en el mismo día pasó con ellas, no se lo creía nadie. Hasta me lo venían a decir a mí otros profesores: oye, ¿no sabes lo que pasó? No, ¿qué pasó? Y había sido yo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No es que lo diga yo, lo dice Él. Por increíble,
por locura que parezca, lo dice él. Y si el Señor Jesús lo dice, cuidado. Porque no es ninguna fábula, no es ningún cuento de hadas, no estamos locos. Dice, entonces, bueno, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, tened fe en Dios. A ver, yo no hice nada malo, quiero aclarar. A lo mejor estaban con una actitud tan rebelde que les venía bien un quebrantamiento para un cambio de actitud. O sea, yo no es que les deseara el mal, no es que las maldijera, pero sí de alguna manera se precisaba un cambio, porque a mí ya me estaban haciendo la vida imposible y no le hacían bien ni a mí, ni a ellas, ni al grupo, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que por eso surtió efecto lo que yo en ese momento dije. Ya digo que no tuve ni la más mínima duda en lo que dije y en lo que hice. Y pude ver el resultado así, inmediatamente, porque es algo que nunca antes había pasado. Entonces, porque de cierto os digo, versículo 23, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si funciona del lado de la maldición, ¿cuánto más no irá a funcionar del lado de la bendición? Cuidado con lo que uno confiesa creyendo. Pero volvemos a repetir, todo está de alguna manera limitado por el marco de la palabra de Dios, por los límites que la palabra de Dios establece. Porque de nuevo yo puedo confesar creyendo con toda la fe que tenga que voy a vivir 1000 años, y aunque lo confiese no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ahí está el límite que impone la palabra de Dios. Amén. Dios tiene el control. Por eso la clave es cuando en el versículo 22, antes de decir todo lo demás, ¿qué dice Jesús en el 22? Tened fe en Dios. Tened fe en que Él está al control. A pesar de lo que digamos, de lo que creamos, a pesar de todo, Dios está al control. Por eso muchas veces no contesta las oraciones, porque Él está al control. Ahora, también tener fe en Dios debe interpretarse en el sentido que, por imposible que parezca, créelo. Que si es el propósito de la voluntad de Dios, va a ocurrir. Tú créelo y confiésalo. Tú créelo y confiésalo. Claro, hay algunos predicadores, quizás con parte de razón, que también dicen que esto funciona en el lado malo. Si uno empieza a creer y a confesar lo malo, si funciona en ambos lados de la balanza, si uno empieza a creer y confesar, no tengo remedio, o cuando se lo dice incluso a un hijo, eres un idiota, y eres un idiota, y eres un idiota, acaba siendo un idiota. Eso está comprobado, hasta los psicólogos lo dicen. ¿Es así o no, Rocío? Que cuando le martillas continuamente a una persona lo mismo, oye, que acaba haciendo efecto en la persona. Sobre todo cuando uno lo dice con convicción. Y cuando uno lo acaba creyendo, cuidado. O sea que hay que tomar en serio lo que la palabra de Dios dice. Funciona del lado negativo, cuanto más no va a funcionar del lado positivo. Es muy importante, por eso dice tener fe en Dios. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Cuidado con la palabra que sale de nuestra boca. ¿Dice o no dice en Santiago que la vida y la muerte están en poder de la lengua? La vida y la muerte. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a bendecir. Bendecid y no maldecir. Incluso a los enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias. Entonces ya es tiempo de tomar conciencia que lo que decimos creyendo o lo que oramos creyendo tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. Tened fe en Dios. Por increíble que parezca, por imposible que parezca, si Dios lo dice, cuidado. Y vamos a poner algunos ejemplos en la Escritura de cómo esto funciona. Algunos seguramente me ayudaréis vosotros, pero a mí el primero que me viene a la cabeza es cuando un gran siervo de Dios llamado Eliseo, que era calvo, tuvo que sufrir que unos jóvenes se burlaran de él. Calvo, calvo.
los maldijo. Y vinieron unos osos y acabaron con los jóvenes. Eso está registrado aquí. Madre mía. Eso está aquí en la palabra, ¿eh? Te puedo buscar la cita. Los maldijo en el nombre de Jehová. Los maldijo. Y no duraron, no pasaron de aquel día. Esto da miedo. Imaginaros un hombre como Eliseo. El hombre más ungido, el sucesor de Elías. Una vez que Elías se fue a un carro de fuego, era la persona sobre la faz de la tierra con mayor poder, con mayor unción. Tenía tanta unción que en una ocasión, después de muerto, enterraron a un muerto donde estaban los huesos de Eliseo y revivió. Era tanto el poder que había en ese hombre, había llevado una vida tan santa en cuerpo, alma y espíritu, que solamente el contacto con los huesos de ese hombre hizo que aquel muerto resucitara. Eso también está en la palabra de Dios. Por eso de ahí vienen las tradiciones que no son correctas, ¿no? De adorar huesos y reliquias y restos. De ahí vienen las peregrinaciones al Camino de Santiago, y luego resulta que te paras a investigar y ahí ni están los restos del apóstol Santiago ni nada, ¿eh? Fue todo un montaje del obispo no sé qué en el año no sé cuánto. Ahí ni restos del apóstol Santiago ni nada, pero ahí va la gente, creyendo de que eso de alguna manera puede hacer algún tipo de efecto en sus vidas, ¿no? Y ahí caminan kilómetros y ahí hacen de todo. Nosotros cuando estuvimos en Roma, estuvimos ahí sí, donde están los restos del apóstol Pablo, en una basílica, que es la Basílica de San Pablo, que es preciosa. Si no fuisteis a Roma, tenéis que ir. Os invito a que un día vayáis, que es la cosa más, al menos a mí, de lo que he visto, es lo que más me ha impactado en esta vida, ¿eh? Y nos tocó, cuando fuimos a ver la Basílica de San Pablo, que entró un grupo bastante numeroso de gente. Era un país del este de Europa, no sé si de Ucrania o de por ahí. Eran ucranianos, ¿no? Y entraron, así como nosotros mirábamos cada detalle, porque aquello hay que verlo para creerlo, ¿no? O sea, es el arte en estado supremo, ¿no? Por todos lados, miraras para donde miraras, quedabas con la boca abierta. Pero ellos no. Ellos entraron por la puerta como si fuera un huracán, directos a la tumba. Y allí se pusieron a cantar con el pastor a la cabeza, que iba todo vestido con la túnica tradicional, y a cantar himnos ahí. Les daba igual que estuviéramos los demás, ellos a lo suyo. Y hubo un momento dado, había un cordón, había como unos cordones que limitaban hasta donde podías llegar. Quitaron el cordón, cogieron fotos de familiares, yo creo que muertos o enfermos, qué sé yo, a restregarlos ahí en la tumba. Allí vinieron los guardias, ya por favor, pongan el cordón, sácanse de ahí. Pero ellos, a mí me llamó la atención que iban a lo que iban. O sea, ¿por qué? Porque tenían la convicción de que allí estaban los huesos o los restos de uno de los hombres con mayor poder y con mayor unción, como fue el apóstol Pablo. Y dice, nada, como pasó con Eliseo con los huesos, aquí algo puede pasar. Y ahí llevaban la foto de la persona y a restregar la pallina en la tumba. O sea, es tremendo. ¿Eh? Cantando y de todo. O sea, venían desde Ucrania allí, a estar cerquita de los huesos de Pablo. Lo demás le importaba 3 pepinos. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, decíamos que funciona del lado de la maldición y del lado de la bendición. El mismo Eliseo que maldijo a aquellos jóvenes, cuando vino la sunamita, aquella mujer que era tan atenta con él, que le proporcionó cama, mesa, silla y candelero, y quiso hacer algo por ella. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesita esta mujer? Y dice, pues no puede tener hijo. Va y le dice, el tiempo de la vida vas a tener un hijo. O sea, el tiempo que dura el embarazo. Y dicho y hecho. Así se lo dijo, así lo creyó, así ocurrió. El mismo. O sea, qué poder tenía, ¿no? O sea, decía las cosas sin dudar y ocurrían. Y podemos poner muchísimos más ejemplos. Del lado de la maldición, Jonás. Era un ser humano, tenía sus fallos, ¿verdad? Dios le dice, vete para ahí, y él se va en dirección contraria. Dice, no, pero era un profeta. Un ser humano, pero un profeta. Y al final ya sabemos lo que pasó, lo tiraron del barco y lo tragó el gran pez y luego fue vomitado. Bueno, pasó de todo con él. Y cuando por fin obedeció,
El mensaje profético de Jonás era el mensaje a Nínive, por supuesto, la gran ciudad de Nínive. Le decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Y si no se arrepienten y no ayunan desde el rey hasta los animales, hasta el último, si no no se cubren de saco y de cilicio y de ceniza y se humillan y cambian de actitud, eso que Jonás decía hubiera acontecido. Dentro de 40 días Nínive hubiera sido destruida. Era un mensaje profético, pero Dios está al control. Por eso dice tener fe en Dios. Dios está al control. Amén. Quizás se os ocurra algún pasaje de esto de cómo acontecen las cosas al confesarlas creyéndolas. Bueno, en la vida de Jesús hay tantos, ¿verdad? Todo lo que decía se cumplía. A Pedro le dijo, tú antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. 3 veces lo negó. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca van a pasar. ¿Os acordáis cuando llevaban el féretro de una niña muerta? Y llega Jesús y les dice, no, tranquilo, solo duerme. Solo duerme. Se burlaron de él. Pero cuando él dijo, solo duerme, ¿qué pasó? Pues que la muerte se convirtió en un sueño. Y la despertó. Es tremendo. O sea, es tremendo el poder de la fe cuando uno habla con convicción creyendo lo que dice. No sé, ¿hay algún ejemplo que alguien quisiera compartir, que le venga ahora mismo a la mente o al corazón, que le haya impactado a título personal? ¿Hay alguien que quiera decir algún ejemplo? ¿Nadie? ¿Nadie quiere compartir un...? ¿Sí? No. Ven aquí. ¿No hay nadie? ¿Nadie? ¿Ninguno? Bueno, entonces termino. Pensaba que alguien iba a aportar algo. Bueno, termino diciendo aquel texto. Dice, no te he dicho, también son palabras de Jesús, que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees. Termino con esto. ¿Cómo empezamos en este camino? ¿Cómo empezamos a caminar con Dios? Por la fe. Creyendo en Jesús, creyendo en la cruz, creyendo en su sangre, en el poder de su sangre, en su sacrificio, que recibió el castigo por nuestros pecados, creyendo. ¿Y fuimos salvos, sí o no? Sí. Si te mueres hoy te vas al infierno, ¿a que no? No, tu alma no se va al infierno. ¿Por qué? Porque creíste. Y confesaste con tu boca, Señor, sálvame, perdóname, creo en ti. Confesaste con tu boca lo que creíste con tu corazón y fuiste salvo. Naciste de nuevo. ¿Y cómo recibiste el Espíritu Santo? Si es que lo recibiste, pidiéndolo y creyéndolo. Todo lo que pidierais en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creíste la palabra que dice que si vosotros siendo malos le dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ocurrió. ¿Y cómo recibimos todo lo que recibimos de Dios desde el día 1? Al creerlo, por fe. Al menos así sucedió conmigo. ¿Cómo conseguí el trabajo que tengo? Al pedirlo y creerlo. ¿Cómo conseguimos la vivienda que teníamos? Al pedirlo y al creerlo. ¿Cómo conseguí la mujer que tengo? Al pedirlo y al creerlo. Y siempre así, todo fue por fe. Por eso está escrito que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el modo de vida que Dios espera que tengamos? Por fe. Caminando por fe. No por vista. Por increíble que resulte o por increíble que parezca. Si Dios lo dice en su palabra, ya está. Hay que creerlo y hay que confesarlo. Porque el justo por la fe vivirá. Todo lo que hemos obtenido desde el principio es cuando, por eso dice tener fe en Dios, es por fe. Y todo lo que va a venir a nuestro camino en el futuro será por fe, cuando lo creas, cuando ores y creas que Dios te lo va a dar, te lo va a dar. Cuando lo creas y lo confieses y esté dentro del marco de su palabra y sea el propósito de la voluntad de Dios para tu vida, te lo va a dar. Si lo deseas, te lo va a dar, porque a los justos les será dado lo que desean. Lo que desean. Vamos a suponer que tienes un hijo que está apartado del Señor y tú deseas que se convierta a él. ¿Ocurrirá o no?
Bueno, por un lado dice, a los justos les será dado lo que desean. Pero vamos al marco de la palabra de Dios, a ver si ese deseo está conforme al plan y al propósito de Dios. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que por increíble que parezca, aunque esté duro como una piedra, aunque su corazón esté más reacio, no pueda estar, tú cree y confiesa. Y ora creyendo que lo vas a recibir. Y mi hijo y mi hija van a ser salvos. No sé lo que Dios tenga que hacer o lo que Dios tenga que permitir, pero lo van a hacer. Amén. Gloria a Dios. Y a mi hijo y a mi hija no les va a faltar trabajo. Porque no he visto justo desamparado, joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Mi descendencia no va a mendigar pan, porque yo soy justo, porque su justicia está sobre mí, porque su sangre está sobre mí, porque Dios me hace justo a través de su sacrificio, a través de su sangre. Aunque yo no soy perfecto, tengo defectos, pero me arrepiento y Él me limpia y eso me hace justo. No dice que de alguna manera el que nunca hizo pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces somos justos por lo que Él hizo por nosotros, no tanto por nuestros méritos. Bueno, pues si somos justos, las promesas de los justos son para ti y son para mí. Acabo. Es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay. ¿Cuántos creen que hay Dios? ¿De verdad? ¿O crees que el sol que brilla esta mañana salió de la nada así? Como dicen algunos que enseñan eso en los colegios. No había nada y de repente unos gases que no se sabe de dónde salieron explotaron y se formó todo. ¡Hala! ¿Tú crees eso? ¿O hay Dios? Crea que le hay, que existe, créelo, es real. No hay duda, ni la más mínima. Yo es que no tengo ni el mínimo atisbo de duda de que hay Dios. Hasta ayer, paseando por la noche, viendo la luna, decía, no pudo salir de la nada. O cuando me veo a mí mismo y como estoy formado, digo, todo esto no pudo ser producto de los gases que explotaron. Ahí hay una inteligencia creadora. Cuando el sonido que sale al vibrar mis cuerdas vocales viaja a través del aire y hace que tu tímpano vibre y esa vibración se transmite a través de la cadena de huesecillos y viaja a través del nervio auditivo al cerebro y el cerebro descodifica eso, todo eso no fueron los gases que explotaron. ¡Hay Dios! El que se allega a Dios crea que le hay, que existe y crea que es galardonador de los que le buscan. Lo dice Él. Por encima te va a galardonar, por encima. O sea, no nada más te permite acercarte a Él, sino por encima, si lo haces, te va a galardonar, porque lo dice Él en su palabra. El que se allega a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido y ojalá podamos vivirlo. Yo el primero, ojalá podamos creer y confesar lo que tenemos que confesar, no lo negativo, no lo malo. Aunque hay momentos puntuales que a veces podemos confesar algo para que lo malo cambie. Gloria a tu santo nombre.